Lo que como jóvenes mayores queremos estudiar en este año es acerca de los atributos de Dios, acerca de quién es nuestro Dios, aprender más acerca de Él, de su persona. Y en esta hora queremos hablar específicamente de uno de los atributos de Dios, que es la inmutabilidad de Dios. Como dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Este es un atributo que nos enseña y nos muestra acerca de cómo es nuestro Dios, que es un Dios que no cambia. Es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy, va a seguir siendo el mismo Dios en un futuro y en la eternidad. Y para comenzar de lleno con el estudio, antes cualquier cosa, a modo de introducción, a modo de repaso, quiero que veamos qué es un atributo, qué es lo que es un atributo. Busqué en el diccionario qué es lo que nos dice acerca de lo que es un atributo y encontré dos significados. Uno que dice que un atributo es la cualidad o característica propia de una persona o una cosa, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. Ese es uno de los significados que encontramos de la palabra atributo. Otro significado es el símbolo que sirve para reconocer a una persona o una cosa, algo específico que me permite a mí poder reconocer a una persona o a una cosa. Eso es un atributo. Y busqué también lo que dice la RAE con respecto a lo que significa la palabra atributo. La RAE dice que cada una de las cualidades o propiedades de un ser. Eso es lo que la RAE dice que lo que significa atributo, cada una de las cualidades o propiedades de un ser. Y la RAE también tiene otro significado que me llamó mucho la atención, que lo incluyeran dentro de la palabra atributo, y que cada una de las perfecciones propias de la esencia de Dios, como su omnipotencia, su sabiduría, su amor, etcétera. Me llamó mucho la atención eso, cómo la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, también incluye dentro de lo que es el significado de la palabra atributo, incluye también a nuestro Dios, sus características específicas. Quiero que tengamos bien presente lo que es esto de atributo, el significado, para que así a través de todo este estudio que vamos a ir haciendo durante las reuniones, podamos ir comprendiendo cada vez más cómo es nuestro Señor, qué es lo característico que Él tiene, qué es a través de eso que nos quiere enseñar. Y hay tipos de atributos. Hay tipos de atributos. Los primeros son atributos incomunicables o absolutos, que son estas características o estas cosas distintivas que se encuentran únicamente en Dios. Son atributos incomunicables o absolutos que se encuentran únicamente en Dios, como por ejemplo su autoexistencia, su eternidad, su omnipotencia, omnipresencia, su omnisciencia. Son atributos que le pertenecen únicamente a nuestro Dios, son incomunicables, que no se los transmitió a su creación, a nosotros, a su creación, al hombre. Y hay otros atributos que son los comunicables, que son las cualidades de Dios que están en cierto grado si se encuentran en el hombre, en su creación, como por ejemplo su misericordia, su amor, su carácter. Claro que no de la misma forma como Dios las manifiesta, su misericordia, como manifiesta su amor, etcétera, etcétera, pero sí encontramos esas cualidades en cada uno de nosotros. Esos atributos comunicables son los que Dios sí le dio a su creación, a nosotros, al hombre. Y algo muy importante que tenemos que tener en claro cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios, algo súper importante que tenemos que tener claro es que ningún atributo es más importante que otro. Todos en armonía funcionan de forma perfecta y acorde a la persona de Dios. No podemos
darle mayor categoría a un atributo que a otro. No podemos decir que Dios tiene mayor porcentaje de santidad y un poco menos de inmutabilidad. No, no podemos decir eso, porque todos funcionan en un 100%. Si Dios no fuera 100% santo, no podría ser 100% inmutable. Y si no es 100% inmutable, no podría ser 100% santo. Entonces, todos los atributos en su perfección, en su funcionamiento, tienen la misma importancia. Ninguno es más que otro. Vamos a entrar ahora de lleno a lo que es la inmutabilidad, el tema que queremos compartir en esta noche ya. Inmutabilidad. Y para poder entender el concepto de lo que es la inmutabilidad, nuevamente al diccionario para ver qué es lo que me dice el diccionario para poder entender mejor el concepto de inmutabilidad. Inmutabilidad no mudable, que no puede ni se puede cambiar. El diccionario me dice que la palabra inmutable es algo que no se puede cambiar, que no se puede mudar, que no siente o no manifiesta alguna alteración de ánimo, que no tiene algún cambio de ánimo. Eso es lo que significa la palabra inmutable, algo que no quiere cambiar. Y es por eso el versículo que le citaba en un principio, lo que dice Malaquías 3:6, que yo Jehová no cambio. Yo Jehová no cambio. Dios, Él, es inmutable en toda su esencia. Su naturaleza y su ser son infinitos. Por lo tanto, no está sujeto a algún tipo de cambio. Nunca hubo un tiempo donde Dios no existiera, nunca habrá un día donde Él deje de existir. Siempre Él ha estado y siempre Él va a estar. Dios jamás ha evolucionado, nunca ha crecido o mejorado. Lo que es hoy ha sido siempre y siempre lo será. Yo, Jehová, no cambio. Eso es lo que nos manifiesta su palabra. Quiero que veamos algunos puntos para que podamos entender eh, la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Y si Dios fuera como nosotros, o que hoy queremos, por ejemplo, una cosa, mañana ya no la quiero y quiero otra, así con una actitud cambiante, que se dejara llevar por sus caprichos, eh, ¿quién podría confiar realmente en Él? ¿Qué consuelo tendríamos al ir en oración a un Dios que cambia día tras día? ¿Qué confianza tendríamos nosotros de poner nuestras peticiones, nuestra oración delante de un Dios que hoy día sí me quiere responder mis peticiones y mañana no? O que hoy sí tiene una actitud y mañana tiene otra. ¿De qué me sirve a mí confiar en un Dios así? Y eso es lo que vamos a ver a través de estos puntos. Y el primer punto que vemos acá es la vida de Dios no cambia. La vida de Dios no cambia. Él es eterno. Pensemos un momento en esto. Dios siempre ha existido y siempre va a existir. Para nosotros es difícil asimilar algo eterno porque somos limitados. Nuestra vida se basa en torno a las leyes físicas y las leyes de tiempo. Por eso no podemos comprender una eternidad. Nosotros como seres humanos estamos inmersos en un mundo que es limitado, en un mundo finito. Yo, por ejemplo, si quiero atravesar la muralla acá, no puedo. ¿Por qué? Porque me guío bajo distintas leyes de la física en las cuales yo no puedo atravesar un elemento. Soy limitado, tengo un límite. Y ese límite también me guía en el tiempo. Yo en el tiempo no puedo retroceder al pasado ni me puedo adelantar al futuro. Vivo siempre un presente. Estoy limitado. No puedo retroceder y no puedo avanzar. Entendemos lo que significa el término eternidad, pero en lo tangible no podemos comprenderlo. Es muy difícil. Yo a veces me pongo a pensar en lo que es la eternidad, me pongo a pensar en lo que es la eternidad y me cuesta un poco comprenderlo.
me cuesta un poco comprenderlo. Lo creo por fe, porque la palabra de Dios me lo narra, me lo habla, lo creo, pero en su concepto me cuesta un poco por mi mente limitada. Él es inmutable desde el principio. Dios fue así y será así. Por eso es Dios. Nuestro cuerpo cambia. No somos los mismos que cuando nacemos. Algunos ya estamos más viejos. Vienen los achaques, duelen los huesos antes de que vaya a llover. Envejecemos más. Ya no tengo las mismas fuerzas, ya no tengo quizás el mismo ánimo. Voy cambiando. Y llega un punto en el que nuestra vida se va a acabar y vamos a morir, porque estamos siempre nosotros en un constante cambio. Nuestra vida siempre va cambiando, nuestro pensamiento cambia. No pensamos lo mismo que cuando éramos niños, no pensamos lo mismo cuando fuimos adolescentes, aprendemos diferentes cosas nuevas, vamos adquiriendo sabiduría, conocimiento, vamos madurando, porque somos personas en constante cambio. Somos personas que día tras día vamos cambiando. Lo que hoy creo, lo que hoy creo quizás ya mañana no lo creo. Lo que pienso que hoy día es justo, quizás mañana puede que ya no crea que es justo. Pero Dios no cambia, su pensamiento, su voluntad siempre ha sido y será la misma desde el principio. Desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, el pensamiento de Dios es el mismo. Su palabra es la misma, su voluntad es la misma, su vida es la misma. Y veamos lo que dice el Salmos 93, versículo 2. Salmo 93, versículo 2. Dice, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. La palabra de Dios aquí nos está manifestando que Dios es el mismo, que Dios no ha cambiado eternamente. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. La palabra de Dios nos manifiesta su eternidad, que su vida es eterna. ¿Qué es lo que dice el Salmo 102, versículo 25 al 27? Salmo 102, 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Un hermoso pasaje que nos menciona que la vida de Dios siempre ha sido la misma. Dice, desde el principio fundaste la tierra, desde un comienzo tú estabas y sigue y de esa forma en la que estuviste en un principio es como estás ahora. Los cielos son las obras de sus manos, ahí podemos ver otro atributo, otra característica que distingue a nuestro Dios, un Dios creador. Ellos perecerán. ¿Quiénes perecerán? El cielo, la tierra. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como vestiduras envejecerán, como vimos en el concepto de lo que era inmutabilidad, que no muda, que no cambia. La tierra y el cielo ellos van a envejecer como ropa vieja. Yo puedo ir al mall, comprarme una polera, usarla un par de tiempo, un año, 2 años, y probablemente con el tiempo esa polera se va a ir envejeciendo y va a terminar siendo pijama o va a terminar siendo el paño para trapear el piso, etcétera, etcétera. Porque la vestidura envejece, la vestidura cambia. Y tengo que ir al mall nuevamente a renovar mi closet. ¿Por qué? Porque estoy en constante cambio. Pero acá este versículo nos dice que Dios no envejece, Dios no pasa. Tú eres el mismo y tus años no se acabarán. La vida de Dios no cambia. Dios no puede mejorar. ¿Por qué? Porque es perfecto. Dios no puede mejorar porque es perfecto. Otro punto es el carácter de Dios. El carácter de Dios no cambia. Nos vemos enfrentados nosotros como personas, como humanos, como hombres, nos vemos enfrentados a diversos factores en nuestra vida que provocan cambios en nuestro carácter. Muchas veces el sueño, el hambre, el estrés, etcétera. Son muchas causantes
que hacen que mi carácter se vea afectado a cambio. Yo, en lo personal, conozco mucha gente que cuando tiene sueño son insoportables. Pueden ser las personas más simpáticas del mundo, pero les da sueño y son insoportables. Hay otros que también son muy tranquilos, pero tienen hambre y se transforman en unas bestias. ¿Por qué? Porque son causantes de que mi carácter cambie. Nos vemos afectados por esos factores externos, muchas veces también el estrés, y eso hace que mi carácter cambie. Podemos pasar de la risa al llanto en tan solo un segundo. En tan solo un segundo podemos pasar de la risa al llanto. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, Éxodo capítulo 3, versículo 14, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Llevándolo al contexto del pasaje, Dios habla con Moisés a través de la zarza ardiendo y le dice que él va a ir a liberar a su pueblo. Entonces Moisés le pregunta y le dice, ¿qué les digo yo? ¿Quién me envía? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Y le respondió Dios y le dice, yo soy el que soy. Esta es una cualidad, esto es algo impresionante que a mí me muestra que Dios no cambia, que Él es el mismo siempre. Yo soy el que soy. Este nombre, yo soy, viene del hebreo, de ese grupo de consonantes, que la verdad no sé cómo se pronunciará, pero son un grupo de consonantes que se traduce al español como Jehová. Se tradujo al español como Jehová. Pero este nombre es una declaración de su existencia y su eterna inmutabilidad. Simplemente yo soy. Él es una declaración diciendo, Él es así, Él es, y Él no cambia. Yo en un pasado quizás fui de una forma, pero ahora cambié. Yo quizás tuve una vida diferente antes que ahora tengo otra. Vi en un cambio, pero Dios no. Yo soy, Él es. Así fue, así es y así será. Y Éxodo 34, 5 al 7, se complementa mucho con este pasaje de Éxodo capítulo 3. Y dice Éxodo 34, 5 al 7, y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él. ¿Con quién? Estuvo con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad de la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Se complementa mucho con el versículo de Éxodo capítulo 3, porque en Éxodo capítulo 3 está diciendo yo soy. ¿Y cómo es Él? Él es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Vemos dos cosas, vemos dos cosas en este versículo, el amor de Dios y vemos también su justicia. Esto es parte del carácter de Dios, es parte de su carácter. Su amor es eterno al amar al mundo que envió a su Hijo a morir por pecadores, pero que es justo en castigar el pecado. Como dice Romanos, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí nos está mostrando su amor. Pero como también dice en Daniel capítulo 9, en la visión de las 70 semanas, que Él pondrá fin al pecado para traer la justicia perdurable. Ese es el carácter de Dios y el carácter de Dios no cambia, no ha cambiado. El carácter de Dios no ha cambiado, no se ve afectado por las circunstancias, no se ve afectado por el sueño, por el hambre, por el estrés. Su carácter no cambia. Él es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Su carácter no cambia.
La verdad de Dios no cambia. Nosotros podemos decir muchas veces cosas que no tienen sentido. Podemos mentir, podemos decir falsedades, podemos decir cosas que ni siquiera yo a veces creo. Muchas veces somos como ese filósofo que una vez dijo, y lo cito textual, no siempre estoy de acuerdo con lo que pienso. Una gran frase, no siempre estoy de acuerdo con lo que pienso. Muchas veces nosotros somos así, somos como la persona que mencionó esta frase, a veces no estamos de acuerdo con lo que pensamos, a veces ni siquiera nosotros cumplimos con nuestra propia palabra que decimos. ¿Y por qué somos así? Porque nuestra verdad cambia. Estamos en constante contradicción. Sabemos que eso es pecado, pero lo hago igual. Sabemos que no es correcto, pero igual lo hago. Y lo que sé hacer y lo que tengo que hacer, lo que es correcto, eso no lo hago, porque nuestra verdad cambia. Muchas veces podemos escribirle al hermano, mandarle un WhatsApp, hablar por teléfono con él y decirle, hermano, voy a orar por ti, ni siquiera oro por el hermano. No cumplimos con nuestra palabra, porque nuestra verdad cambia, pero la verdad de Dios no cambia. ¿Qué es lo que dice Isaías 40, Isaías 48? Sécase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. No importa cuál sea la circunstancia, la palabra de Dios permanece para siempre. Dios sí está de acuerdo con lo que Él piensa. Él sí está de acuerdo con lo que Él piensa. Si Dios lo dijo, lo va a hacer, porque su palabra es verdad. Durante toda la historia han tratado de destruir la palabra de Dios. Ha habido sociedades en las cuales han querido sacar la palabra de Dios de su sociedad. Han querido destruir la palabra de Dios. Pero Él, en su promesa, dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios tiene una relevancia tan importante, tan importante. Hace años atrás, estaba viendo un programa de televisión y en este programa de televisión estaban mostrando los 100 objetos, los 100 objetos que han influido en la historia de la humanidad, los 100 objetos que han influido en la historia de la humanidad. Y habían objetos como la espada de Napoleón, la bandera de Estados Unidos, la guitarra de Jimi Hendrix, etcétera, etcétera. Cómo esos objetos habían afectado a la humanidad. Y le daban una categoría, una posición dentro de estos 100 objetos, partiendo del 100 hasta llegar al número 1. Y el objeto número 1 que había influido en la historia de la humanidad era la palabra de Dios. Estas personas hicieron este recuento de objetos y el número 1 de los objetos que había influido en la historia de la humanidad era la Biblia. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. A pesar de que la hayan tratado de destruir y la quieran destruir en un futuro, la palabra de Dios va a permanecer para siempre. ¿Qué es lo que dice Números 23:19? Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Si Él lo prometió, lo va a cumplir, porque su verdad no cambia, porque su palabra es verdad. Si Él dijo que lo iba a hacer, así va a ser. Si Él, su palabra dice que Él es fiel, algún día Él has dejado de ser fiel contigo, su palabra es verdad. Su palabra es verdad. Su palabra, su verdad no cambia. Otro punto, el propósito de Dios no cambia. Lo que Él planificó, así va a ocurrir, porque su propósito es eterno. El conocimiento de Dios es perfecto.
Dios tiene un conocimiento que es perfecto y eso permite que su propósito no cambie. Nosotros muchas veces actuamos de acuerdo a lo que vemos, ejecutamos planes o ideas que pueden en algún momento llevarnos a un problema, pueden llevarnos quizás a un error, pueden llevarnos quizás a una frustración y decir, igual como en las redes sociales de repente aparece, me quiero matar, ¡uy! Ah, ¡uy! Podemos incluso llegar a eso, por no tener un completo conocimiento de todas las circunstancias que nos rodean en nuestro actuar, puede que muchas veces nosotros cometamos esos errores. Pero ¿qué es lo que dice Isaías 46? Isaías 46, 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y no hay nada, y no hay semejante a mí. Que anunció lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que dijo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamó desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Él desde siempre nos reveló su propósito. Él desde siempre le reveló su propósito al hombre. Él tuvo un plan y ese plan es el mismo hasta hoy. No hay un plan B, no hay un plan C, no hay un plan D, etcétera. Siempre ha sido uno el plan y va a ser siempre uno. A Dios no se le escapan los detalles. ¿Por qué? Porque su conocimiento es perfecto. En Isaías 40:13 dice, ¿quién le enseñó consejo al Espíritu del Señor? ¿Quién le enseñó consejo? Él es perfecto. Su conocimiento es perfecto. Entonces esos detalles a él no se le escapan. Dice el versículo acá, acordado de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, que anunció lo por venir desde el principio, desde la creación, él le anunció al hombre, le entregó su revelación al hombre, diciendo, este es mi propósito, y ese propósito no lo voy a cambiar, no lo voy a cambiar, porque su plan, su propósito es perfecto. ¿Qué es lo que dice Génesis 6? Génesis 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Se equivocó Dios aquí? ¿Es una contradicción? ¿Se le escapó un detalle? Él pensó en crear al hombre y cuando llegó a este pasaje dijo, no pensé en que el hombre iba a poder hacer eso. No pensé que iba a ocurrir esto y por eso se arrepintió, ¿no? Como ya vimos en el versículo anterior, él no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Se le escapó algún detalle a Dios? Lo que Dios hace es adaptar su lenguaje a nuestra capacidad limitada. Como les mencionaba en un principio, nuestro límite muchas veces no nos permite ver dentro de una completa imagen cómo es Dios. Y Él tiene que adaptar su lenguaje, tiene que adaptar su revelación para que nosotros podamos entenderla. Es similar cuando Dios ocupa antropomorfismos, que son que Dios se atribuye características que le pertenecen al hombre para que el hombre pueda entender de esta manera algo de la persona de Dios. Cuando, por ejemplo, Dios en su palabra nos habla de que los cielos son obra de sus manos. ¿Dios tiene manos? No, no, Dios no tiene manos, pero nos revela que Él tiene manos para que nosotros podamos comprender su atributo, su cualidad de un Dios creador. Que los ojos de Dios están sobre los justos. ¿Tiene ojos Dios como los nuestros? No, pero para así nosotros poder entender una parte de cómo es Dios. Así se revela con estos antropomorfismos. Y aquí en Génesis 6 pasa algo similar.
Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Tú te has arrepentido alguna vez de algo que has hecho? ¿De algo que cometiste? ¿Alguien te ha defraudado o has tenido algún dolor que, como dice acá, que te ha dolido en tu corazón? ¿Has sentido dolor en tu corazón, quizás por una traición, por algo que te haya pasado en tu vida, ese dolor en tu corazón? Bueno, así nosotros podemos entender cómo se siente Dios cuando nosotros lo decepcionamos, cuando nosotros le fallamos. Ese dolor en su corazón, ¿tiene corazón Dios? No, pero Él nos muestra esto, esta imagen, para que nosotros podamos comprender cómo Él se siente cuando le fallamos. Pero Él desde un principio, su propósito estaba establecido, que iba a llegar un punto en el cual Él iba a tener que enviar un diluvio para comenzar de nuevo, porque así estaba establecido en el plan, porque Él no es hombre para que mienta, es hijo de hombre para que se arrepienta. El propósito de Dios no cambia, su propósito no cambia. Conclusión. A medida que nosotros conocemos los atributos de Dios, conocemos más a Dios. Eso debería provocar que cada vez nosotros nos enamoremos más de Dios, que nos va a dar más confianza. Entre yo más conozco a una persona, más confianza voy a tener en esta persona. Entre más yo conozco una persona, voy a saber cómo es esta persona, sus gustos, lo, el color que le gusta, sus comidas favoritas, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a poder conocer más a esta persona. Con Dios pasa exactamente lo mismo. Cada vez que yo me acerco más a Dios, cada vez que yo estudio su palabra, cada vez que yo conozco sus atributos, que yo estudio a la persona de Dios, voy a ir conociéndolo cada vez más y voy a saber qué es lo que Él quiere también para mi vida. Nos va a llevar a tener una confianza, a saber que Él es fiel, a saber que cuando nosotros pasemos pruebas, tengamos dolor, cuando tengamos angustia, Él va a estar ahí para ayudarnos, para respondernos, para darnos fuerza, para levantarnos. Porque entre más yo voy a conocer a Dios, entre más yo le conozco, va a ser mucho más fácil que yo deje mi orgullo. Va a ser mucho más fácil que yo pueda doblar mis rodillas, postrarme delante de la presencia de Dios y dejar que Él obre en mi vida. Jeremías 9:24, más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Más alábese. Aquí no es un tema de orgullo, ni de enaltecerse, ni de envanecerse por el conocimiento de Dios. No, no es ese el propósito de este versículo. No es el propósito de decir, no, yo he estudiado a Dios, yo he estudiado en este instituto bíblico, he ido para allá, me he leído todos los libros de este autor. No, ese no es el propósito. ¿Es bueno estudiar en un instituto? Sí. ¿Es bueno leerse los libros de autores cristianos? Sí, es bueno. Es bueno. Pero esa no es la idea de enaltecerse, de engrandecerse porque yo estudié acá o porque me leí esto, no. Porque acá lo que dice el versículo, entre más yo conozco a Dios, más voy a poder saber quién es Él, un Dios misericordioso, un Dios justo. Eso es lo que Dios quiere. Cuando nosotros conocemos los atributos de Dios, más nos podemos acercar a Él y enamorarnos de Él y dejar que Él obre en mi vida. Quizás muchas de estas cosas yo ya las sé, quizás muchas veces yo estudié acerca de los atributos de Dios, pero si ya lo sabes, ¿por qué sigue siendo el mismo y no hay un cambio quizás en tu vida? O quizás Dios no dejas que Dios obre en ti. El otro día escuché una frase a una persona que decía, es que Dios siempre ha estado cerca de él. Y yo me quedé pensando y dije, no, eso no es verdad, eso no es verdad. Porque Dios no está más cerca ni lejos de nadie, Dios está sentado en su trono.
Esa es la posición de nuestro Dios. Nosotros somos los que nos acercamos o los que nos alejamos de Dios. Y muchas veces cuando nos alejamos es porque realmente no le conocemos o no confiamos en Él. Tenemos un Dios que no cambia. Él es igual desde antes de la fundación del mundo y lo va a seguir siendo después cuando la tierra y el cielo pasen. Él, en su eternidad Él va a seguir siendo el mismo. Su vida no ha cambiado, su vida es eterna. Su palabra es verdad. Él dice y lo cumple. Su propósito es el mismo. El propósito de que nosotros queramos conocer más a Dios es para que lo dejemos actuar y obrar en nuestra vida. Si realmente ese es el propósito, yo te animo a que tú busques a Dios y le conozcas cada día más por medio de su palabra, porque Él no cambia. Como fue contigo quizás en un principio cuando llegaste a sus caminos, así va a ser contigo ahora. Él no ha cambiado, nosotros somos los que hemos cambiado, los que nos hemos acercado o alejado de Él. Dios no cambia, porque yo Jehová no cambio, dice su palabra. Oremos para terminar. Padre, te agradecemos por este tiempo, por tu palabra, por mostrarnos a través de ella un atributo hermoso como es tu inmutabilidad, que no cambias, que podemos confiar en ti, porque sabemos que vas a responder, que vas a ser fiel a lo que tu palabra dice, porque tú no cambias, Señor. Te agradezco por eso, te agradezco, Señor, por la oportunidad de tener tu palabra, de poder abrirla, de poder leerla, de poder aprender cada día más de ti. Y ayúdanos, Señor, a que en nuestra vida podamos cada día acercarnos más a ti, conocerte más y dejar, Señor, que tú nos moldees, Señor, a tu manera. Poder conocerte más y poder cumplir con lo que tu palabra también dice, con lo que tú quieres, Señor, el poder predicar también tu palabra, Señor, el Evangelio a quienes lo necesiten. Te agradezco por este tiempo, Señor, y bendice nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.